Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver la dinámica de la partícula. Una vez visto todos los movimientos en los anteriores vídeos, solo nos hace falta conocer sus causas. Para ello, Isaac Newton promulgó sus tres leyes básicas de movimiento que relacionan las fuerzas que ejercen los cuerpos entre sí, así como los cambios en el movimiento de un objeto. Comenzamos con la primera ley de Newton, la ley de inercia. Esta dice que todo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Un cuerpo en movimiento con velocidad constante seguirá así a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Vemos que Newton en esta primera ley no distingue entre reposo y movimiento uniforme. Esta ley describe la inercia, una propiedad de la materia que permite que un cuerpo describa un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento uniforme cualquiera si no está sufriendo la acción de una fuerza externa. Ahora, si partimos de la ley anterior, podemos entender que una fuerza es una influencia externa que provoca un cambio de velocidad, es decir, una aceleración. A mayor fuerza aplicada, mayor será la aceleración resultante, por lo que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. La constante de proporcionalidad es el inverso de la masa. Resumiendo, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y de ahí sale la famosa ecuación. En esta ecuación podemos ver que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. A la masa la llamaremos masa inercial, puesto que indica la resistencia de un cuerpo a cambiar su velocidad. Esto, como vamos a ver mucho más adelante, las constantes de proporcionalidad van a proporcionar una resistencia a eso que es inversamente proporcional. La unidad en el sistema internacional de la fuerza es el newton. Un newton es la fuerza necesaria para mover un kilo de masa con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Cuando no hay fuerza neta, es decir, cuando el sumatorio de todas las fuerzas es cero, entonces no hay aceleración. Por lo que se cumple la primera ley de Newton, la ley de inercia. Por último, la tercera ley de Newton pone de manifiesto una propiedad importante de la fuerza, y es que estas se dan en pares. Estos pares son iguales y opuestos. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, este ejerce una fuerza igual pero opuesta sobre el cuerpo A. Ambas fuerzas actúan simultáneamente y en ningún caso estas fuerzas se van a anular, porque actúan en cuerpos diferentes. Cuando nosotros vayamos a considerar un sistema, tendremos que aislar el cuerpo que queremos estudiar. Ahora vamos a volver a los sistemas de referencia. El hecho de que un objeto esté en reposo o con velocidad constante va a depender del observador, como vimos en los casos de traslación y rotación en el vídeo anterior. Así pues, la primera ley de Newton no distingue entre reposo y velocidad constante, como hemos dicho antes. Esta ley solo puede aplicarse a sistemas que no tengan aceleración, los cuales vamos a llamar sistemas inerciales. En los sistemas inerciales se cumplen las tres leyes de Newton. Si este sistema se mueve a velocidad constante respecto del sistema inercial, entonces ese sistema es también inercial. La superficie terrestre, por ejemplo, no es inercial, porque tiene una aceleración debida a la rotación y a la traslación. Pero la superficie terrestre es una buena aproximación a un sistema inercial, por lo que lo vamos a considerar como tal, para facilitar los cálculos, ¿no? Relacionado con los sistemas de referencia inerciales está el principio de relatividad de Galileo, que dice que las leyes de la mecánica son ciertas en todos los sistemas inerciales, por tanto, todos son equivalentes. Como consecuencia, no se puede saber experimentalmente la velocidad de un sistema inercial, y no existe algo como la velocidad absoluta. Por tanto, el universo se puede considerar un sistema inercial, pero nosotros no podemos salir del universo.
Por tanto, para nosotros, el universo, aparte de que se está expandiendo, lo vamos a considerar que está en reposo. Porque no podemos salir y medir su velocidad desde fuera del universo. Eso es a lo que se refiere con la velocidad absoluta. Esto Einstein, en sus 4 principios o 4 leyes, lo explicaría mucho mejor con su velocidad tope, que es la velocidad de la luz. Bueno, ahora pasamos a todo lo contrario a los sistemas inerciales. Los sistemas no inerciales, donde las leyes de Newton no son válidas. Estos sistemas se trasladan o rotan aceleradamente respecto del sistema inercial. Pero es cierto que la fuerza medida desde el sistema inercial es la masa de la partícula por la aceleración medida desde el sistema inercial o en reposo o moviéndose a velocidad constante. Se inventa lo que es la fuerza de inercia, que va a corregir que el sistema no sea inercial y se pueda trabajar como si fuera inercial. Ahora hay que distinguir otra vez los dos casos, la traslación y la rotación. En el caso de traslación, partimos de la expresión de aceleración del vídeo anterior. La de la aceleración medida en el sistema en reposo es igual a la aceleración que lleva el sistema que se está trasladando más la aceleración medida desde el sistema que se está trasladando. Ahora, si multiplicamos esta expresión por la masa inercial y pasamos el término de la aceleración del sistema inercial al otro lado del igual, hallamos la fuerza de inercia de traslación. Nos damos cuenta de que esta fuerza solo puede ser percibida por el observador no inercial. En el caso de la rotación, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora aparecen dos términos, lo que es la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, debido a la aceleración centrífuga y a la aceleración de Coriolis. Estas dos fuerzas, como en el vídeo anterior, son las responsables de modificar la fuerza de gravedad medida desde la Tierra y cambiar las caídas libres y demás. Una de las aplicaciones de las fuerzas son las conservaciones de momento. Empezamos con la conservación del momento lineal. El momento lineal se define como la masa inercial de un cuerpo por su velocidad. Si derivamos esta expresión y sacamos la masa porque es constante, nos encontramos con la segunda ley de Newton. Por tanto, la derivada del momento lineal respecto del tiempo define una fuerza. Si no actúa ninguna fuerza sobre la partícula, es decir, la derivada del momento lineal es cero, podemos concluir que el momento lineal es constante, porque el único modo en el que una derivada sea cero es que estemos derivando una constante. Ahora pasamos con el momento angular, que se define como la masa inercial por el producto vectorial de la posición de la partícula respecto a un punto arbitrario que nosotros escojamos, que va a ser desde donde se va a calcular el momento angular, por la velocidad de la partícula. Ahora vamos a derivar la expresión respecto al tiempo, como hicimos antes, y aplicamos la propiedad de la derivada del producto. En el primer término, la velocidad del punto la vamos a considerar cero, por lo que se anula el primer término. En el segundo término, multiplicamos la masa por el factor de producto vectorial que implica a la aceleración. Solo se puede multiplicar uno de los factores del producto vectorial con una constante por las propiedades de los determinantes, ya que el producto vectorial implica un determinante. Así obtenemos el momento dinámico o el momento de fuerza, que se define como la derivada del momento angular respecto de un punto respecto del tiempo. Como el caso del momento lineal, si el momento dinámico es cero, entonces el momento angular se mantiene constante. Hay varias formas de que ocurra esto. Otra forma es lo que se denomina como una fuerza central, que es aquella que tiene la dirección de un centro de fuerza. En otras palabras, la posición y la fuerza son paralelos, lo que hace que el producto vectorial se anule. Una de las consecuencias de la conservación del momento angular es que la velocidad angular y la posición de una partícula se comporta de forma inversa. Es decir, cuando una crece, la otra decrece. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando los patinadores de hielo dan su giro y se encogen para girar más rápido o estiran las piernas para girar más lento. Además,
la trayectoria de una partícula está encerrada en un plano perpendicular al momento angular. Esto último es útil para demostrar la primera ley de Kepler, que ya haremos más adelante. Para terminar, vamos a ver distintos tipos de fuerzas que aparecen en los ejercicios que normalmente se hacen. Primero vamos a distinguir entre las fuerzas a distancia, como es la fuerza peso, la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad, y las fuerzas de contacto, como la fuerza normal, que se llama así porque es perpendicular a la superficie donde la partícula contacta. Estas fuerzas aparecen por fenómenos de repulsión electrostática, es decir, la fuerza de contacto. Otro tipo de fuerza son las fuerzas elásticas, que dependen del material. Su expresión viene dada por la ley de Hooke, que dice que la fuerza recuperadora elástica es proporcional y de sentido contrario al desplazamiento de la partícula siempre y cuando el desplazamiento sea pequeño. La constante de proporcionalidad será la denominada constante elástica, que depende del material y de la temperatura. En el caso de las cuerdas y los hilos, la constante elástica tiende a infinito, por lo que no se puede aplicar la ley de Hooke, sino que aparece otra fuerza, que es la tensión. En una cuerda de longitud constante, sin masa, la tensión es la misma en los extremos. Los problemas relacionados con la tensión serán sistemas de poleas sin masa, en los que se aplicará el sistema de los dibujos. Para acabar, hablaremos de la fuerza de rozamiento. Hay dos tipos de rozamiento, el estático y el dinámico. El rozamiento estático se da cuando la partícula está en reposo por equilibrio de fuerza. De hecho, la fuerza de rozamiento máxima es esta, la estática. La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza de contacto normal y la constante es lo que vamos a llamar constante de rozamiento estática. Las constantes de rozamiento dependen de la superficie efectiva. Cuando se supera a la fuerza de rozamiento estática, entonces pasa a ser dinámica y su coeficiente de rozamiento es algo menor al estático. Un caso de rozamiento es la fricción en fluido, que se da cuando la velocidad es pequeña. La fuerza de rozamiento es proporcional y de sentido contrario a la velocidad, y su constante dependerá del fluido y la forma del objeto. Como hay una fuerza aplicada, la velocidad va a variar. Considerando un movimiento vertical en el campo gravitatorio con fricción, aplicamos la segunda ley de Newton y sustituimos la aceleración por su definición. Realizando algunos despejes y operaciones e integrando, nos queda la expresión que está en pantalla. Ahora pasamos el logaritmo como una exponencial al otro lado de la igualdad. Así obtenemos la expresión de la velocidad. Se observa que la exponencial es decreciente, por lo que si realizamos una gráfica velocidad-tiempo, queda de la forma que está en pantalla. Cuando empezamos a contar, es decir, nuestro tiempo es igual a 0, entonces la velocidad será la velocidad inicial, lo cual tiene todo el sentido. Ahora, cuando pasa mucho tiempo, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, la fuerza de fricción será igual, pero de sentido contrario al peso, por lo que la partícula empezará a describir un movimiento rectilíneo uniforme con lo que se denomina la velocidad límite que se ve en pantalla. Ahora, para recordar todo el contenido visto en este vídeo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Una cuenta de masa m puede deslizar a lo largo de un alambre semicircular de radio r que gira alrededor de un eje vertical con una velocidad angular constante omega. Si el coeficiente de rozamiento entre la masa y el alambre es mu, determine el rango de velocidades para las cuales la masa permanecerá estacionaria respecto del alambre en una posición dada. Lo primero que hay que hacer, nada más nos dan el problema, es hacer un diagrama de fuerza. Vamos a tomar los ejes que se muestran en pantalla. Las fuerzas que sufre la partícula son el peso, la fuerza centrífuga, que hay que separar el peso y la fuerza centrífuga
puesto que son oblicuas a los ejes, la fuerza de contacto normal y la fuerza de rozamiento. Las expresiones, así como su dirección y sentido, son los que se están viendo en pantalla. Como la partícula está en reposo, no se le aplica ni fuerza observada desde afuera ni fuerza de Coriolis. Aplicamos la primera ley de Newton y separamos, formando un sistema con una expresión de las componentes en el eje X y otra para el eje Y. Del eje X vamos a obtener el valor de la fuerza de contacto y lo sustituimos en la ecuación del eje Y. Por último, despejamos la velocidad angular y obtenemos el resultado en pantalla. Si observamos bien, el coeficiente siempre lleva un más menos, que indica que cuando lleve el menos, la velocidad angular será máxima y cuando lleve el más será mínima. Con esto terminamos el capítulo de dinámica de la partícula. En el siguiente episodio vamos a estudiar el trabajo de una fuerza y la energía.